Lunes, 21 de noviembre de 1994. San Pedro Ixtepec, Oaxaca, 4:18 de la tarde. El sol caía lento sobre la cancha de tierra del colegio rural Benito Juárez, mientras el polvo en el aire brillaba con tonos naranjas. Era la última semana de clases. Los niños de segundo grado estaban terminando un mural colectivo sobre una de las paredes traseras del aula, una tradición de fin de año que los maestros promovían desde hacía décadas. Habían dibujado una montaña, un río, árboles de mango y aguacate, una bandera, y a ellos mismos, con sus nombres escritos en letras grandes debajo de cada figura. Había risas, colores desordenados, trazos torpes pero entusiastas. Nadie notó en qué momento apareció la figura número 16. ¿Y ese quién es?, preguntó Jorge, uno de los niños más inquietos, mientras mojaba el pincel en pintura roja. ¿Quién?, le respondió Citlali, su compañera. Ese niño ya lo pintamos ayer. ¿No?, dijo él, frunciendo el ceño. Ese no estaba. La figura estaba justo al borde derecho del mural. Era un niño como los demás, pero con la cabeza agachada. No tenía nombre escrito debajo. Su camiseta era de un rojo más intenso que el resto, como si alguien lo hubiera pintado después. Sus ojos eran pequeños, sombreados, y sus pies no tocaban el suelo. Cuando la maestra Magdalena revisó el mural al final del día, simplemente anotó «listo» en su libreta y mandó a los niños a casa. No reparó en la figura extra. Pero al día siguiente, cuando pasaron lista en clase, alguien faltaba. No hubo gritos. Nadie escuchó nada extraño. Solo una silla vacía, una mochila sin nombre y una chaqueta doblada con cuidado sobre el pupitre. Dentro del bolsillo había un papel arrugado con un dibujo hecho a lápiz. Era el mismo mural, pero solo había una figura, el niño sin nombre, pintado al borde. Esta vez tenía una palabra escrita sobre el pecho. Me llamó. La dirección escolar notificó a las autoridades. Se revisaron los alrededores, los pozos, los terrenos baldíos. No se encontró nada. En los archivos del colegio, la hoja de asistencia de ese día mostraba una línea extra escrita a mano, pero luego tachada. En la lista oficial de alumnos había 15 nombres, no más. La desaparición se archivó sin detalles claros. Ni siquiera había seguridad de que el niño formara parte del curso. Algunos maestros dijeron que sí, otros que jamás lo habían visto. Ni siquiera su nombre quedó registrado con certeza. Una semana después, el colegio cerró por falta de fondos. El mural quedó intacto, cubierto por una capa de cal gris que algún voluntario aplicó apresuradamente. Y con los años, el edificio fue olvidado entre maleza, techos derrumbados y papeles húmedos en una bodega polvorienta. Hasta que, 29 años después, Lucía Herrera, restauradora de arte y exalumna de aquella escuela, regresó sin saber que, al retirar esa pintura vieja, descubriría el nombre del niño, que nunca debió estar allí. Miércoles, 13 de septiembre de 2023. San Pedro Ixtepec, Oaxaca, 7:12 de la mañana. Lucía Herrera empujó con esfuerzo la puerta oxidada del colegio Benito Juárez. Habían pasado casi 3 décadas desde que cruzó ese pasillo por última vez. Ahora la maleza se comía las ventanas. El techo estaba vencido en algunos puntos, y las palomas se habían instalado en el aula de segundo grado, como si siempre hubieran sido las únicas alumnas. Venía enviada por el Instituto de Cultura para restaurar y digitalizar murales escolares antiguos antes de la demolición del edificio.
En teoría solo debía tomar fotografías, catalogar los colores y hacer calcos en papel mantequilla. Pero algo dentro de ella, algo que no podía explicar del todo, la empujaba a ese lugar. Quizá fuera nostalgia, quizá una sensación que la acompañaba desde niña, una imagen borrosa en su memoria que nunca terminó de encajar del todo. Recordaba el mural, vagamente. Recordaba incluso haberlo pintado, pero había partes que no. El mural estaba oculto bajo una gruesa capa de pintura blanca. El yeso se descascaraba con facilidad y tras la primera raspadura con espátula, Lucía alcanzó a ver un trazo azul, luego uno verde, luego un rostro. Era extraño. Esa figura estaba demasiado detallada para haber sido pintada por niños. El trazo era más fino, más deliberado, casi como si alguien adulto, lo hubiera añadido después. Lucía encendió su linterna de luz cálida y acercó el acetato para calcar los contornos. El niño pintado no tenía nombre. Su rostro miraba hacia abajo y sus ojos estaban solo insinuados por dos sombras. Había algo inquietante en su postura, como si no formara parte del mural, como si estuviera allí, observando al resto desde fuera. Pasó el resto del día recuperando los colores originales. Algunos nombres de alumnos aún eran legibles: Citlali, Jorge, Araceli, pero el del niño de rojo nunca aparecía. Y lo que era aún más extraño, Lucía encontró señales de otro nombre que fue borrado, justo debajo de su figura. Solo quedaba una línea de pintura más oscura, como si alguien hubiera frotado con fuerza para eliminar algo. A la mañana siguiente, al llegar a su pequeño alojamiento en el pueblo, encontró un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había una fotografía antigua, doblada por la mitad. Era una imagen del mural antes de que lo cubrieran con cal. Lucía la extendió con cuidado. Había 15 figuras alineadas y una más en el extremo derecho. El niño sin nombre estaba allí, igual que ahora, pero en esa versión alguien había escrito con bolígrafo azul, justo debajo de él, un nombre que no alcanzaba a leerse del todo. Solo se distinguían 3 letras: E, L, I. Lucía se quedó inmóvil durante minutos, con los ojos fijos en la imagen. En la parte trasera de la foto había una frase escrita a mano con otra tinta, más reciente: Él aún no se ha ido. Viernes, 15 de septiembre de 2023, 5:03 de la tarde. Lucía decidió buscar a alguien que pudiera confirmar si aquella figura había estado realmente en el mural original. Preguntó por la antigua conserje del colegio, doña Jacinta Morales, una mujer que había trabajado allí casi 40 años. Algunos vecinos dijeron que seguía viva, viviendo sola al borde del cerro, en una casa que parecía siempre a punto de caer. La encontró sentada en el porche, mirando hacia un campo de maíz reseco. ¿Usted trabajó en la escuela Benito Juárez?, preguntó Lucía con voz suave. La anciana la miró sin sorpresa, como si ya supiera qué vendría. «Volviste por el mural, ¿verdad?». Lucía no respondió, solo asintió. «Siempre vuelve alguien», dijo la mujer bajando la mirada. «Y siempre es por él». Lucía le mostró la fotografía que alguien había dejado bajo su puerta. Doña Jacinta la sostuvo entre sus manos por largo rato. «A este niño nunca lo inscribimos», susurró, «pero apareció igual. Un lunes vino con los demás, con uniforme completo. Nadie lo conocía. Decía que se llamaba Elías, pero no hablaba casi nada. Solo miraba el mural, todo el tiempo, como si ya supiera cómo iba a quedar.
Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Y qué pasó con él?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La anciana se limitó a señalar la figura del niño en la foto. Se quedó ahí, dijo, y nadie volvió a escribir su nombre. Antes de despedirse, doña Jacinta revolvió entre unas cajas en su sala. De entre carpetas, papeles viejos y recortes amarillentos, extrajo una fotografía grupal enmarcada y cubierta de polvo. Era la foto oficial de fin de curso, tomada unos días antes de que cerrara la escuela. Había 15 niños, y uno más, al final de la fila. Cuando nos entregaron esta copia, no entendíamos por qué salía él, dijo. Yo juro que no estaba en la toma. Estaba enfermo ese día, pero cuando la revelaron, allí estaba. Nadie lo vio, pero quedó en la imagen. Lucía tomó la foto con cuidado. En la esquina inferior derecha, donde estaba el niño de rojo, alguien había garabateado con bolígrafo, al parecer años después. No es parte del grupo. La frase estaba escrita sobre su pecho, pero no lo tapaba. Era como si ni la tinta quisiera cubrir su rostro. Lucía volvió a casa con la foto en el bolso. Esa noche no pudo dormir. Soñó con pinceles que goteaban pintura oscura y un niño que miraba fijamente desde un rincón sin luz. Domingo, 17 de septiembre de 2023, 6:19 de la tarde. Lucía volvió al colegio con la intención de revisar la bodega donde se guardaban los materiales antiguos. El edificio estaba rodeado de maleza y la puerta trasera crujió como si no hubiera sido abierta en décadas. Dentro, entre cajas de tizas, proyectores rotos y sillas apiladas, había una estantería corroída por la humedad. Sobre ella, un archivador cubierto con un trapo gris. Lo bajó con cuidado. Era un registro de asistencia de los años 1991 a 1994. Las páginas estaban pegadas por el moho, pero con paciencia logró separarlas. Buscó el listado de segundo grado correspondiente a noviembre de 1994. 15 nombres. Ninguno llamado Elías, ninguno con iniciales ELI. Pero en la siguiente página, escrita con lápiz y letra infantil, encontró algo que no debería estar allí. Una hoja suelta, rayada, con un listado paralelo hecho por un niño. Era como si algún alumno hubiera intentado replicar el listado oficial por su cuenta. Y en ese listado, al final de todos los nombres conocidos, aparecía otro. Elías, el Callado. Lucía apretó la hoja con ambas manos. Aquello no estaba archivado oficialmente. Era una copia infantil, escrita por alguien que quizá solo intentaba no olvidar a un compañero. Pero ¿por qué no estaba en ningún documento oficial? Volvió a revisar la estantería. Detrás de los archivadores encontró una caja de cartón envuelta en plástico. Dentro, entre mapas y revistas escolares, halló un objeto inesperado, una grabadora portátil de cassette. Estaba cubierta de polvo, pero aún funcionaba. En su interior había una cinta sin etiqueta. Lucía la insertó y presionó play. Ruido blanco, interferencia, silencio. Y entonces una voz infantil, apenas audible, no me quiere dejar salir. Pausa. Él está detrás del muro. Dice que si digo su nombre, va a quedarse. Lucía se quedó paralizada. La cinta se detuvo sola. Rebobinó automáticamente. El contador marcaba exactamente 001313. Volvió a escucharla. Esta vez, al fondo, cuando la voz terminaba, se oyó un susurro más bajo, más grave,
como si estuviera muy cerca del micrófono. Él ya tiene forma. Martes, 19 de septiembre de 2023, 8:01 de la mañana. Lucía decidió recorrer todo el perímetro del colegio por fuera. El ala norte, donde solían estar las aulas de primer grado, había sido clausurada antes del cierre del colegio. La pared trasera, aún en pie, conservaba restos de pintura bajo capas de humedad. Allí, inesperadamente, encontró otro mural, mucho más moderno. Fechado 2007. Era imposible. El colegio había cerrado en 1995, pero la firma estaba ahí, en la esquina inferior. MEP, Taller de Servicio Social 2007. El mural representaba una escena distinta. El pueblo, la iglesia, algunos rostros borrosos. Y en el centro, un grupo de niños bajo un árbol. Todos con uniformes blancos. Los trazos eran mucho más limpios que en el mural original. Más técnicos. Pero lo que heló a Lucía no fue la calidad del dibujo. Fue el niño. El mismo niño. De pie, ligeramente apartado del grupo. Camiseta roja. Cabeza agachada. Pies flotando. Y esta vez tenía nombre. Escrito con pincel negro, justo debajo, de forma casi automática, decía Elías. Lucía dio un paso atrás. Aquello no tenía sentido. Ese mural no debía existir. Y sin embargo alguien lo pintó. O algo. Decidió buscar a los autores. Llamó al Instituto de Cultura para solicitar información sobre el supuesto Taller de Servicio Social 2007. Tardaron unas horas en responder. Le dijeron que no había registro de ninguna intervención artística en esa escuela desde 1995. Ni convenios, ni voluntariados. Nadie pintó nada allí oficialmente. Antes de colgar, la funcionaria del instituto le dijo algo más. Esa escuela fue declarada en ruina total en 2003. No debería haber murales de 2007. Nadie ha entrado desde entonces. Lucía volvió esa noche al mural para fotografiarlo. Pero al llegar, lo encontró cubierto por una tela negra, clavada a la pared con grapas viejas. La retiró con cuidado. El rostro ya no estaba. Todo lo demás seguía igual. La iglesia, los niños, el árbol. Pero la figura del niño de rojo se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba una mancha de color irregular, como si la pintura se hubiera escurrido hacia abajo. Lucía encendió la linterna y revisó el reverso de la tela. En una esquina, escrito con marcador rojo, leyó una única frase. No sigas buscando su nombre. Miércoles, 20 de septiembre de 2023, 11:44 de la mañana. Lucía pasó horas revisando los archivos del instituto, obsesionada con encontrar algo, un dato, un nombre, un error. Solicitó una copia digital del mural original del 94. Aunque no quedaban registros oficiales, un antiguo profesor de arte había enviado años atrás unas fotos a la hemeroteca de Oaxaca como parte de una ponencia sobre pintura comunitaria rural. Y entre esas imágenes encontró lo que no sabía que necesitaba ver. Era una fotografía informal, no del mural, sino del momento en que lo estaban pintando. Mostraba a un grupo de niños agachados frente al muro, pinceles en mano. Todos desordenados, riendo, manchados de color. Una escena cotidiana. Y al fondo, cerca de la esquina derecha del mural, una niña de cabello trenzado, de pie, observando en silencio. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era ella. La imagen tenía fecha, 23 de noviembre de 1994. 3 días después de la desaparición. En la esquina inferior al lápiz, alguien había escrito: Lucía.
Lucía H., observando al nuevo. Lucía amplió la imagen digital. No podía ver con claridad el rostro del niño frente a ella. Estaba de espaldas, pero sostenía un pincel rojo. Y lo más perturbador, su figura no aparecía en la siguiente foto de la misma secuencia. Solo en esa. Sintió un zumbido leve en los oídos. Recordó algo borroso. Una sensación de haber pintado algo que no estaba en el boceto. Un rostro que no debía estar ahí. Un impulso que no parecía suyo. Revisó sus cuadernos de infancia que aún guardaba en casa de su madre. Entre ellos encontró una libreta con dibujos escolares. Pájaros, casas, figuras humanas. Una página doblada. Un niño, pintado en lápiz rojo, flotando al borde de una fila, con ojos vacíos. Abajo, en letras infantiles, estaba escrito: no digas su nombre porque se queda. Lucía cerró el cuaderno de golpe. Afuera, el viento golpeó la ventana y durante un segundo creyó ver a alguien pequeño de pie junto al portón del colegio. Sábado, 23 de septiembre de 2023, 6:27 de la tarde. Lucía regresó al aula de segundo grado por última vez. El mural original ya estaba casi completamente restaurado. Todas las figuras estaban visibles otra vez. Citlali, Jorge, Araceli y el niño de rojo. La figura había emergido más clara que nunca, como si la pintura misma la hubiera estado esperando. Pero algo cambió esa tarde. Mientras aplicaba una capa de fijador, el pincel se le cayó al suelo. Se agachó para recogerlo y notó una grieta en el zócalo de la pared, justo debajo del mural. Al tocarla, parte del cemento se desprendió, revelando una pequeña cavidad sellada con yeso. Lucía rompió con cuidado el bloque. Dentro había una caja metálica envuelta en tela escolar blanca, manchada de óxido y polvo. La abrió con manos temblorosas. Adentro había 3 cosas. Una fotografía en blanco y negro del mural original. En ella, el niño de rojo era el único que miraba directo a la cámara. Una tarjeta escolar amarillenta, de las que usaban para registrar datos de alumnos, y una hoja doblada, escrita con tinta azul. Lucía respiró hondo y sacó la tarjeta primero. Arriba, el escudo del colegio. Abajo, los datos manuscritos con caligrafía adulta. Nombre del alumno: Elías N. M. Edad: 8 años. Curso: segundo grado. Fecha de ingreso: 18 de noviembre de 1994. Observaciones: no se presentó ningún adulto a inscribirlo. Afirmó que ya estaba matriculado. Se le permitió pintar el mural. No regresó al día siguiente. Lucía se quedó inmóvil. El apellido estaba parcialmente borrado por la humedad, pero la primera letra era clara: M. Desdobló la hoja con cuidado. Era una carta escrita a mano, sin firma. No intenté entenderlo. Solo lo vi. Lo pintamos sin darnos cuenta. Nadie le preguntó nada. Su nombre fue lo último que escuché antes de que se apagara la luz en el aula. No hay que decirlo en voz alta. No hay que nombrarlo cerca del mural. Lucía cerró la caja. Esa noche regresó a casa. Escaneó todos los documentos. Subió los archivos a una carpeta privada con contraseña. Quería proteger la información, compartirla, pero al día siguiente, cuando volvió al mural para aplicar la última capa de barniz, el niño ya no estaba. La figura había desaparecido por completo del muro. El color rojo había escurrido hacia el piso, dejando solo una mancha oscura como sangre seca
Encima, escrito con pincel fino, alguien o algo había pintado una sola palabra en mayúsculas: gracias. Lucía se quedó parada frente al mural, sin moverse, sin hablar. En el reflejo de su linterna vio su propio rostro y algo más, como una silueta baja detrás de ella en el cristal de una ventana rota. Pero cuando volteó, no había nadie. Una semana después, Lucía entregó el informe oficial. No incluyó la tarjeta, no incluyó la cinta, no incluyó la caja. Solo dijo que el mural estaba en condiciones de ser demolido y que no se conservaría nada del interior. La carpeta con los documentos fue eliminada de su ordenador 3 días más tarde. En su bloc de notas solo quedó escrita una frase, en letras firmes, con tinta roja: ahora sé cómo se llama, y por eso ya no me puedo ir. Una semana después, Lucía entregó el informe oficial. No incluyó la tarjeta, no incluyó la cinta, no incluyó la caja. Solo dijo que el mural estaba en condiciones de ser demolido y que no se conservaría nada del interior. La carpeta con los documentos fue eliminada de su ordenador 3 días más tarde. En su bloc de notas solo quedó escrita una frase, en letras firmes, con tinta roja: ahora sé cómo se llama, y por eso ya no me puedo ir. 2 meses después, durante una jornada de limpieza en los archivos del Instituto de Cultura, una asistente encontró un sobre sin remitente en la bandeja de correspondencia interna. Dentro había una fotografía impresa. Mostraba el mural original, pero ya no eran los alumnos de 1994 los que aparecían. Las figuras estaban distorsionadas, como dibujadas encima de otras anteriores. Y al fondo, muy nítido, Elías, en el mismo lugar de siempre, cabeza gacha, camiseta roja, sin sombra. En su pecho escrito con marcador negro, una palabra nueva: tú. 2 meses después, durante una jornada de limpieza en los archivos del Instituto de Cultura, una asistente encontró un sobre sin remitente en la bandeja de correspondencia interna. Dentro había una fotografía impresa. Mostraba el mural original, pero ya no eran los alumnos de 1994 los que aparecían. Las figuras estaban distorsionadas, como dibujadas encima de otras anteriores. Y al fondo, muy nítido, Elías, en el mismo lugar de siempre, cabeza gacha, camiseta roja, sin sombra. En su pecho escrito con marcador negro, otra vez esa palabra: tú. La fotografía fue escaneada, y cada vez que alguien intenta abrir el archivo en un ordenador distinto, aparece modificada. Una figura más, añadida al borde derecho, siempre distinta, siempre sin nombre, siempre con la cabeza agachada. Hay quienes aseguran que la última vez que abrieron el archivo, el rostro que aparecía al final era el suyo. Si tú también sientes que ya has visto esa figura antes, si hay algo en esta historia que no puedes soltar, te invitamos a quedarte con nosotros. En este canal hay casos que siguen esperando ser contados y otros que quizás ya te están mirando. Suscríbete a El Códice de los Perdidos, porque a veces los nombres olvidados no desaparecen. Solo esperan a que alguien los diga en voz alta.